nota. Bien, para mí, para mi esposa es un regalo poder estar acá. Hoy día en la mañana reflexionábamos y pensábamos que... ya, gracias, mejor tuyo. Y reflexionábamos y pensábamos que los pastores Melvin, Verónica, Jeremy, Misa han sido muy muy lindos amigos en nuestra vida y los conocimos desde que yo estaba soltero. Después nos conocimos cuando estábamos pololeando con Jenny, cuando estábamos de novios y ahora estamos casados también acá. Así que pensábamos que lindo también ver la vida de esta iglesia y poder servir de alguna manera a que esto crezca. Algo que he reflexionado esta semana es la importancia de que la iglesia sea desafiada a crecer, no por alcanzar números ni otras cosas, sino porque la vida, lo natural de una vida es que una vida crezca y dé fruto. Y están creciendo y están dando fruto, así que para nosotros es un orgullo y un regalo estar acá con ustedes. ¿Les parece si oramos? Sé que oraron por mí y lo valoro mucho, pero necesito orar porque creo que el Espíritu Santo va a hacer algo increíble esta mañana. Espíritu Santo, te damos tantas gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos tantas gracias desde ya por el derramar que va a haber esta mañana y decimos sí a entrar en tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que has impartido. Gracias, Señor, por todo lo que has entregado. Pero queremos más, Señor. Más, Señor. Yo oro, Señor, para que se desate en este lugar un espíritu de inconformidad santa, Señor. Gracias por lo que alguna vez vimos, gracias por cómo fueron las cosas, pero anhelamos lo que tú tienes en el futuro, Señor, para nosotros, que sabemos que es glorioso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Normalmente yo no tengo sueños, ya... Yo tengo una linda y hermosa relación con Dios, pero sorpresivamente esta semana tuve un sueño muy muy profético, que nuevamente no es normal para mí, y fue tan fuerte el sueño que se lo conté a Jenny, y cuando se lo conté la presencia de Dios vino literalmente en el pasillo de nuestro departamento. Y Jenny me miró y me dijo, tú tienes que compartir esto el domingo en la iglesia. Usualmente no predico acerca de sueños, pero cuando empecé a orar y preguntarle a Dios en esto, sentí tan fuerte que Él quería impartir algo en este lugar y que ese sueño no era solamente un sueño más. En ese sueño, y se los voy a contar, estaba por alguna razón en Mississippi y estaba con quien es mi padre espiritual, conversando junto con otras visitas de Estados Unidos en una casa de gente que no tengo idea quiénes eran hasta el día de hoy. Y cuando nos sentamos a conversar, me di cuenta en el sueño de que ellos habían visitado los distintos avivamientos que habían ocurrido alrededor del mundo. Y muchos de ellos habían estado en lo que fue mi avivamiento favorito de la historia, que fue en el 95 en Toronto. Entonces, como yo en ese momento estaba recién naciendo, literalmente, les empecé a hacer un montón de preguntas acerca de cómo fue el avivamiento en Toronto. Y ellos empezaron a contar hartas historias de señales que vieron, milagros, conversiones increíbles, sanidades extraordinarias y mucha presencia de Dios. Y en medio de ese sueño, ellos comienzan a contar historias de distintos avivamientos que habían ocurrido en el pasado. Y recuerdo que nos sentamos a la mesa y seguimos conversando acerca de esto. Yo los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba. Lo que pasó en Brownsville, en California, en distintos lugares. Y de repente ellos dicen, bueno, pero hoy día no hay ningún avivamiento. Y se quedan desanimados. Y por alguna extraña razón me paré a la ventana de la casa y en esa casa estaba cerca del gran río del Mississippi. Y yo lo vi y decía, wow, qué gigante, qué río más grande. y en medio de eso me quedé pegado viendo esta escena de este gran y violento río que estaba
enfrente de mí, hacia afuera de la casa. Y luego estas mismas personas se me acercan y me empiezan a hablar de que es el río más grande, es muy muy fuerte, etc. Y me empiezan a dar características de este río. Y de repente yo les pregunto, ¿cuánto tiempo toma cruzar este río? Y me dijeron, puedes tomarte hasta 2 días a pie cruzando este río. Y yo dije, ¿pero caminando de largo o de ancho? Y ellos me dijeron, no, en la parte corta son 2 días. De largo pueden ser muchos días más. Y dije, wow, este río es gigante. Y dijeron, sí, nosotros lo intentamos cruzar y hemos disfrutado de este río, pero en realidad estamos cansados y no queremos cruzarlo y llegar al otro lado del río. Y cuando en ese momento cuando dicen eso, literalmente escucho la voz audible de Dios. Y Dios dice, ese río es mi presencia. Y lo que ustedes han experimentado es solamente caminar un poco por ese río. Historias de avivamiento, han escuchado algunas cosas, has visto algunas cosas. Pero si no te cansas y cruzas el río vendrá sobre ti. Y la presencia de Dios cayó tan fuerte en ese momento que caí en el suelo y comencé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y desperté, y lo primero que hice fue me fui a la ducha, cosa que es muy extraña porque yo me demoro media hora en despertar. Y empecé a hablar con Dios y a decirle a Dios, ¿qué es esto? Y sentía fuerte la presencia de Dios y estuve orando todo el día orando, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y Dios me decía, llegó el tiempo en donde la iglesia tiene que saber que hay que cruzar el río. Hay que cruzar el río, porque el río está disponible. Y en ese momento vino a mí este pasaje en Ezequiel 47. Y dice así, en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Acá necesito que uses tu imaginación. Imagínate que en el centro de este templo cae un chorro de agua, ¿ok? Y el hombre luego me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hacia la entrada oriental. Y allí pude ver que el agua también fluía hacia el lado sur de la puerta. Me llevó a lo largo de la corriente de agua. Y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Y cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente y a esa altura el agua ya no era solo un chorro, sino que, dice la palabra, me llegaba a los tobillos. Luego me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo otros 530 metros. Y una vez más me llevó a través de la corriente. Y esta vez el agua me llegaba a las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. ¿Y sabes qué? El libro de Ezequiel es un libro escrito por un profeta. Por lo tanto, inevitablemente esto está lleno de simbolismo y significado. Y entre más oraba y le preguntaba a Dios, decía, Señor, ¿qué significa todo esto? Y lo primero es que él vio este fluir desde el techo hasta el suelo dentro del templo. Y esto simboliza la presencia de Dios en la casa. Y créeme, bastaron 3 minutos de entrar acá para experimentar la presencia de Dios y decirte que la presencia de Dios está en este lugar. El río está acá, iglesia. Y ¿sabes qué? Es tan fuerte la presencia de Dios y yo lo veo. Hemos tenido el regalo con mi esposa de visitar no sé cuántas iglesias. Y ¿sabes qué? Entre más pasa el tiempo vemos un incrementar de la presencia de Dios. Un incrementar. Vemos que lo que están viviendo ahora y que va a incrementar en los próximos meses también está pasando en distintos lugares, distintas iglesias, contextos, ciudades y países. Pero este río que cae dentro del templo es la presencia de Dios en la iglesia. Pero lo que más me impacta
más me impacta es cómo la presencia de Dios sale de la iglesia. Yo les acabo de comentar un sueño en donde varias personas hablaban acerca de avivamientos que han ocurrido en la historia. Y hace un par de meses atrás estaba con nuestro equipo en la iglesia hablando de cómo íbamos a trabajar, las clásicas reuniones que íbamos a hacer en la iglesia, qué se viene el próximo año. Y algo mencioné yo de avivamiento, etc. Y una persona va y me pregunta, Pancho, ¿qué es el avivamiento? ¿Qué es avivamiento? ¿Cómo puedo saber yo si estoy o no en un avivamiento? Y sabes que es difícil, fue una pregunta muy difícil que me hizo pensar mucho. Primero porque la Biblia no nos dice explícitamente cómo es un avivamiento, 2 puntos, ¿ya? Como una definición de diccionario. Pero sí hay algunas lecciones que he sacado de esto, de cómo puede verse un avivamiento. Y lo resumo así, la presencia de Dios impactando todas las áreas de la sociedad, todas. Impactando economía, impactando educación, política, impactando la vida de las personas, trayendo un renuevo dentro de la iglesia, pero también evangelismo poderoso en las calles. Eso es un avivamiento, cuando toda la ciudad está impactada por el mover del Espíritu Santo, seas o no cristiano. Conocen, hay una iglesia en los Estados Unidos que se llama Bethel, en Redding, California, y ellos han estado experimentando por años un gran avivamiento. Ahora tú dices, hay mucha presencia de Dios, increíble adoración, sí, pero Redding es un pueblo muy pequeño. Imagínate un pueblo en el sur, en donde probablemente hay iglesias muy pequeñas, nadie va de visita mucho a esos lugares, pero en lugares así, tú no piensas que va a decir, bueno, este es el gran lugar de avivamiento. Probablemente, si tú conoces un poco de crecimiento de la iglesia, ¿cierto? Yo he ido a hartas charlas de cómo plantar una iglesia, hacer crecer una iglesia y cosas así. Te van a decir, no, para que una iglesia crezca tiene que estar cerca de una línea del metro, bien conectada, con un espacio que invite a la gente, en una avenida, etc. Y sí, está bien, pero no, y probablemente eso va a ir en contra de estar en una iglesia lejos, en un pueblo pequeño que poca gente conoce. Pero ¿sabes qué? Ha sido tal presencia de Dios en ese lugar que la economía de ese pueblo, los negocios, el trabajo de la gente, depende del mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Porque la gran mayoría de la gente construyó casas para alojar a la gente que venía a visitar el avivamiento que estaba ocurriendo y sustentan su vida económicamente así. El alcalde de la ciudad le propuso a la iglesia, cambiemos el nombre de la ciudad a Betel. Eso es un impacto político. Es increíble. Y yo sueño con ver un avivamiento en Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Y lo digo porque tengo la convicción de que realmente esto está llegando y está empezando a ocurrir. Ya la presencia de Dios no es la excepción, está comenzando a ser la norma. Lo extraño es venir a una iglesia, a una reunión, donde sea, en donde el Espíritu Santo no se está moviendo. Eso es raro ahora. Antes era, wow, acá hay presencia de Dios. Acá es, wow, hay presencia de Dios y así debe ser. Entonces, cuando salimos a la calle y somos de impacto, fuera del lugar donde Dios nos está llamando, de este lugar de presencia, este chorro que a veces puede salpicarnos, comienza a invadirnos. La presencia de Dios, cuando salimos hacia afuera, comienza a invadirnos. Y entre más nos alejamos de acá, más respaldo de su presencia encontramos. Por eso, y esto es interesante, pero los tobillos para los hebreos tenían un significado sumamente importante que tiene que ver con propósito. El lugar donde tú vas, donde pisan tus pies, tiene un propósito y tiene vida. Tú no estás donde estás porque sí, sino porque Dios es tu Dios y por ende, si estás en un lugar, tú tienes un propósito. Y déjame decirte algo, cuando la palabra dice que dentro del templo salpica la presencia de Dios a la gente, es para que cuando salgas tú puedas no solamente decir, bueno, fue una linda reunión, sino que decir, yo sé que mi vida tiene propósito y que en el lugar donde esté, la presencia de Dios va conmigo
Y si tú has podido pisar un charco de agua, sabes que puedes salpicar a otras personas. Entonces, si llega a tus tobillos, basta con salpicar, invitar a la presencia de Dios e impactar donde sea que tú estés. Colegio, universidad, trabajo, casa. Familia, amigos, este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de hacerlo. Entre más hemos estado, justamente esta semana he estado escribiendo acerca de evangelismo, y una de las cosas que pensaba es que es tan común en la mayoría de las iglesias en donde hemos estado, en que siempre se nos acerca un hombre o una mujer y nos dice: puedes orar por mi esposo o esposa porque no es cristiano, quiero que conozca al Señor. Y sabes que te digo algo, este es el lugar de la presencia de Dios, pero afuera, tu casa, es donde la presencia de Dios te acompaña. Y es tiempo de que comiences a salpicar la presencia de Dios en tu casa. Y esta es mi parte favorita. Dice: midió otros 530 metros y una vez más me llevó a la corriente. Pero esta vez ya el agua no me estaba llegando a los talones, sino que me estaba llegando a la rodilla. Y ¿sabes qué? Cuando yo estaba en el colegio, no les puedo contar muchas historias porque ahí mi testimonio desaparece delante de ustedes. Sin embargo, una de las cosas que hacíamos cuando nuestros amigos iban corriendo o caminando era molestarlos. Entonces íbamos y le hacíamos así en la rodilla para que se cayera fuertemente y se enojara, y nosotros salíamos corriendo para molestarlo. ¿Y sabes qué? Sí, no les voy a contar historias de esa época. En un mensaje de redención, ahí se las puedo contar. Pero sabes que para los hebreos las rodillas de las personas significaba la fuerza que tenían las personas. Y sabes que es interesante, pero estaba leyendo acerca de la cultura hebrea en este tiempo, y una de las cosas que hacía, y por qué es tan profético este mensaje, que yo creo intencionalmente Dios les quiso traer esto, es que a ellos no les gustaba nadar, porque eran una cultura fuerte físicamente. Pero tú te has tratado de mover en el agua, ¿te imaginas intentando golpear a alguien debajo del agua? Sabes que eso no va a funcionar, es tonto, porque eso te debilita. Y ¿sabes qué? Creo que hay algo tan poderoso, y me encanta porque leí un comentario que decía que una de las cosas que le estaba diciendo Dios a través de este profeta Ezequiel es que Él quiere debilitarnos. Y eso no suena atractivo y probablemente no suena un mensaje popular en esto. Pero déjame decirte algo, no se trata de hacernos débiles solamente, sino de enseñarnos la fuerza que está en su presencia. Que la fuerza de todo hijo e hija de Dios viene del río de la presencia de Dios. Que la forma en que nosotros enfrentamos nuestra vida, incluso en las pruebas que tengan que ver con algo físico, se trata de la presencia de Dios. Es tiempo, iglesia, de hacernos vulnerables, de hacernos débiles intencionalmente. Yo recuerdo una de las personas, he tenido el regalo de discipular a muchas personas en mi vida, y una persona, nos juntábamos a discipulado, y en realidad mi forma de discipular es pasar tiempo con las personas y hablar de Dios y ver qué es lo que Dios quiere hacer. Nada muy pro, digamos. Y recuerdo que pasaron 3 veces que nos juntamos y me di cuenta de que sí, me contaba de su vida, etcétera, de cosas, sueños, anhelos, pero me empecé a dar cuenta de que no sabía cuáles eran sus luchas, no sabía cuáles eran sus pecados, no sabía cuáles eran sus debilidades. Así que le pregunté, le dije: cuéntame, quiero conocer tus debilidades, quiero saber cuáles son los pecados con los que tú luchas, quiero saberlo. Y me dijo: no, en realidad estoy bien, gracias a Dios, no tengo problemas, como está todo muy muy bien. Y yo le dije: bueno, me alegro, y realmente me alegro, me gustaría ser como tú. Y de repente Dios me dice: ¿sabes qué? Cuéntale todas las luchas que tú has tenido en tu vida. Entonces comencé a contarles que
por muchos años luché con la necesidad de aprobación, luché con pornografía, masturbación, luché con... hasta el día de hoy lucho con mucho orgullo en mi propia vida. Y me quedo mirando así como ¿y eres tú el que me va a discipular? Y recuerdo que me fui y me fui como frustrado, así como derrotado, así como, bueno, esta persona no se va a querer juntar nunca más conmigo. Pero después pensé y dije, bueno, en la iglesia no me van a decir nada porque mis pastores son así también conmigo, entonces está bien ser así. Y recuerdo que de repente me llama y me dice, oye, ven a mi casa, desayunemos. Y cuando nos juntamos a desayunar me dijo, te tengo que contar algo. Y para mí esa fue la gran victoria del reino de Dios ese día. Y sabes qué, iglesia, yo realmente creo con todo mi corazón que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, es importante que hacia afuera y en nuestras relaciones nos mostremos débiles. Porque ese es el espacio en donde le decimos, mira, este soy. Este es Pancho. Este es Dios. Y tú puedes ver a Dios en esto. Ese es el agua que llega a nuestras rodillas y la presencia de Dios que nos debilita para brillar el más. Y después dice, después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Y luego midió otros 530 metros y ya era demasiado profundo. Y es interesante, pero el agua, ¿tú has podido entrar en una piscina con un agua solo hasta la cintura? Tú sabes que si te llega a las rodillas puedes moverte normalmente, pero si te llega a la cintura, tú no puedes caminar como si nada. Sabes que cuesta. Y efectivamente, yo estuve orando y decía, Dios, pero la cintura solamente significa movimiento. No puede ser solo esto. Entonces agarré los diccionarios de hebreo y un montón de cosas para ver qué significa. Y llegué a la conclusión de que el significado de la cintura es movimiento. Entonces le empecé a preguntar a Dios, ¿qué significa esto? Porque esto ya es extraño. Y una de las cosas que pasa es que cuando nosotros vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo, nosotros podemos ir donde queramos. Pero si tú vas y entras a un río, tú sabes que puedes ir en la corriente o en contra de la corriente. Y yo creo, iglesia, que por muchos años hemos ido en contra de la presencia de Dios. Decimos, no, y me he visto a mí 1000 veces yendo en la calle con una persona con muletas enfrente mío y yo habiendo el domingo haber visto grandes milagros y grandes cosas de Dios y sabiendo que si yo oro Dios lo puede hacer. Pero es que no la conozco, es que estoy en la calle, es que están los de seguridad, quizás que van a pensar que estoy haciendo. Mejor voy en contra de esto y mejor me voy a la calle. Y recuerdo hace años atrás, estaba escuchando una gran mujer de Dios que se llamaba Heidi Baker, que tiene un gran avivamiento en Mozambique y ha sido increíble. Y una de las cosas que ella decía era, si tú no te rindes, tú ganas y avanzas. Y yo decía, ya Dios, no me voy a rendir y voy a orar por las personas que se me crucen. Si veo a un enfermo, voy a orar por esa persona inmediatamente. Y ya estaba empoderado, etcétera, y de repente dije, tengo hambre, tengo que ir a almorzar. Entonces fui a comprar, y cuando fui a comprar, vi y pensé inmediatamente, que uno inconscientemente lo hace, rápido, dice, bueno, tengo que doblar acá, ya. Y cuando pienso eso, me doy cuenta de que pasaba por un centro de emergencia de salud. Y dije, no, no sé si esa sea la mejor ruta. Y empecé, dije, bueno, puedo darme la vuelta por allá, caminar, me voy a demorar como 20 minutos más, pero aún así va a ser una ruta tranquila. Pero si me llego a encontrar un enfermo, yo voy a orar por esa persona, pero no voy a pasar por fuera de un hospital y la parte de urgencia. Así que dije, bueno, Dios, tampoco puedo ser tan cobarde. Y estaba como, Dios, ojalá que no, pero si aparece, sí. Y recuerdo que caminé y pasé por afuera del hospital y no había nadie. Y estaba feliz, así como no había nadie. Y de repente
voy, compro y digo, oh Dios, tengo que volver. Y tengo que volver a pasar por ese hospital para volver. Y Señor, ojalá que no haya ninguna ambulancia. Y si hay un muerto, voy a tener que orar por resurrección. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué pasa? Etcétera. Así que fui, y recuerdo que caminé y miré un poco del hospital a ver si había gente. Y no había nadie afuera. Y pasé y me fui, dije, ya no hay nadie, vamos rápido a la casa, pasemos por acá rápidamente. Y llegué. Y me acuerdo que me senté. Dije, ¿ves que estoy dispuesto? Y Dios me dijo, no te voy a dejar orar ni moverte por personas que no amas. Y tú no amas a esas personas. Me dijo, Pancho, tienes que aprender a amar más. Y en ese momento le dije, Dios, perdóname por no amar. Perdóname por moverme en contra de la corriente de amor de tu presencia. Y luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Y sabes que yo creo que este es el tiempo en donde necesitamos desesperadamente llegar a un nivel de la presencia de Dios en donde no podamos cruzar caminando. Yo recuerdo hace años atrás personas del avivamiento de Betel que les había comentado allá en los Estados Unidos vinieron a nuestra iglesia. Y una de las cosas que más le llamó la atención, a nosotros arrendamos un salón de hotel en ese tiempo, ya no existe ese hotel de hecho, pero la gente que administraba el hotel tuvo miedo de nuestra iglesia porque a las personas las sacaban como cadáveres. Quedaban literalmente, como dice la palabra, como muertos. Era tal fuerte la presencia de Dios que las personas caían en el espíritu, lloraban, otras salían hablando en lengua, otras incluso perdieron la capacidad de habla por 3 días. Y la gente las sacaban. Yo recuerdo haber visto a una persona salir así como afirmada entre 3 y la gente muerta de la risa y se reía, otros hablaban en lenguas y era una locura. Necesitamos esto. ¿Y sabes por qué necesitamos esto? Porque necesitamos encontrarnos con la realidad de la presencia de Dios. Hoy en día, todo el mensaje de lo que es supuestamente la realidad es horrible. Prende 15 minutos la televisión en un noticiero y te vas a desanimar profundamente. Vas a ver muerte, tasas de suicidio, violencia de género. Es horrible, 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 horrible. Y si dices, bueno, ya no voy a cambiar, no voy a ver qué es lo que está pasando en ese tipo de cosas, voy a cambiar al canal de finanzas, recesión, falta de trabajo. Busca y te vas a dar cuenta que el mensaje que se transmite una y otra vez no es gozo, no es poder, no es amor, es muerte, depresión y desesperanza. Es por eso que este es el tiempo de volver a la realidad del cielo. Yo recuerdo con mi esposa, creo que hemos tenido 4 veces COVID y las 4 Jermaine nos ha salvado. 4 que sabemos, como 8 que sospechamos. A alguien más le pasó esto en la pandemia, ¿cierto? Sí. Y ¿sabes qué? En un momento, justamente el pastor el que lideró el avivamiento de Toronto, yo le dije que tenía temor de que en ese momento de contagiarme COVID. Y él me dijo esto, me dijo, la palabra de Dios dice que a ti no va a llegar aunque caigan 1000 y 10.000 alrededor de ti. Y en ese momento yo dije, Dios, bueno, entonces no va a llegar a mí. Y cuando tuve COVID, dije, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y estuve orando, y Dios me decía esto. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Si nosotros vemos un pasaje donde dice, por ejemplo, en la palabra de Dios, pongan sus manos sobre los enfermos y serán sanados. Entonces oramos por los enfermos y ponemos nuestras manos sobre ellos y no se sanan. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, quizás yo entendí mal este pasaje. Quizás en realidad no significa esto, quizás debía usar contexto y empezamos a decir esto. En vez
de cuestionar la palabra de Dios, la realidad nos lleva a cuestionar nuestra situación y decir, ¿sabes qué, Dios? No sé por qué 4 veces me dio COVID, pero sí sé que tu palabra es la verdad. Déjenme contarles esta historia para ir cerrando. Todos saben que Ucrania tiene un escenario político muy complejo. Pero esto viene hace muchos años atrás. No sé si conocen la historia de Víctor Yushchenko, del expresidente de Ucrania. Víctor Yushchenko era parte de uno de los partidos de Ucrania en las elecciones. Y así como generalmente pasa, existen 2 bandos políticos, ¿ya? En todo el mundo sucede lo mismo. Sin embargo, él representaba probablemente el que era más limpio y que iba en contra de la corrupción. Y toda Ucrania sabía que su oponente era parte de los corruptos que habían tomado el poder a la fuerza previamente. Sin embargo, todas las encuestas apuntaban a que Víctor iba a ser el ganador. Sin embargo, de un momento a otro, Víctor comenzó a enfermarse. Empezó a toser, su rostro se empezó a desfigurar y empezaron a aparecerle algunas heridas en su piel. Y luego de algunos exámenes ya cerca de la elección, se dieron cuenta de que Víctor estaba siendo envenenado. Todos sabían que había una corrupción detrás de esto y que la oposición lo estaba envenenando para que no llegara a las elecciones. Entonces dicen que lo amenazaron y le dijeron, nosotros dejamos de envenenarte si tú no te presentas en las elecciones. En ese momento, él sabía que todos iban a mover todos los hilos posibles para que él no ganara y que las elecciones iban a estar inevitablemente arregladas. Sin embargo, Víctor no tuvo miedo y aún así decidió ir a las elecciones. Luego de la gran espera, en ese momento, en la noche de diciembre, salió en las noticias el veredicto oficial en el canal del gobierno. Y todos dijeron, queremos anunciar que oficialmente Víctor Yushchenko ha sido derrotado. En ese momento toda la gente en Ucrania perdió la esperanza de quitar la corrupción del país, quitó la esperanza de todo lo que podían pensar y soñar en el líder que iba a ir en contra de todas estas cosas. Las pantallas y todo decía, Víctor Yushchenko ha sido derrotado. Sin embargo, algo hermoso pasó esa semana. Y es que mientras todos los canales estaban anunciando la derrota de Víctor, y todos los títulos decían, Víctor Yushchenko ha sido derrotado, en la parte de abajo, a la derecha, había una persona que interpretaba sordomudo y lenguaje de señas. Y mientras todos estaban anunciando que Víctor había sido derrotado, una mujer a los sordos mudos les dijo esto: nos están diciendo que Víctor ha sido derrotado, pero todos sabemos que es una gran mentira y que las elecciones han sido arregladas. Si quieren protestar en contra de estas elecciones, vengan a la plaza central esta noche. Esa noche hubieron 200.000 sordos mudos en la plaza central y el próximo día en la mañana había más de 1,5 millones de personas reunidas en la plaza central. No les quedó más opción que nuevamente hacer las elecciones y esta vez Víctor ganó. No importa lo que diga la pantalla grande, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y es tiempo de vivir en la palabra de Dios. Es tiempo de vivir en la realidad de Dios y saltar al río de la presencia de Dios. Ya no podemos vivir solamente de reuniones de domingo donde el chorro de su presencia nos salpique un poco e intentar aguantar el resto de la semana como si nada estuviese pasando. Eso, amigos, es una ilusión. Pero este es el tiempo de saltar en la presencia de Dios. Y si tú saltas en la presencia de Dios, primero vas a salpicar a otros, vas a ser débil, pero Dios va a ser fuerte en ti. Vas a poder moverte en el río de Dios y según lo que el Espíritu Santo te lleve, pero también vas a ser cubierta con la realidad del cielo. Ponte de pie, vamos a invitar al Espíritu Santo a venir.
Primera de Reyes 18 dice esto. Ustedes conocen la historia del profeta Elías, quien enfrentó a los falsos profetas y le dijo, bueno, si su Dios es Dios, que haga caer fuego. Valiente. Y me encanta lo que él les dice y cómo los desafía. Dice entonces Acab, quien lideraba a estos falsos profetas, dice, convocó a todos los israelitas y profetas a este monte. Y Elías se paró enfrente de todos ellos y les dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y al igual que ahora dice, y la multitud se mantuvo en silencio. Pero ¿sabes qué? Si Dios es Dios, síguelo, pero síguelo de verdad. Síguelo con todo, síguelo con tu familia, síguelo con tus finanzas, síguelo con tus riesgos, síguelo con tu salud, síguelo con tus planes. ¿Y qué importa si las cosas no deberían ser como tú quieres que sean? Muchas veces y por años tuve temor de qué iba a hacer Dios conmigo si yo le decía que sí. Hasta que un día Dios me dijo, debes tener temor de cómo sería tu vida si me dices que no. Y esto no solo significa recibir a Jesús en tu corazón, ese es paso 1. Estamos hablando después. Estamos hablando de cuál es tu propósito. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo en este momento tú puedes permitir que la presencia de Dios llene tu corazón, llene tu vida? Extiende tus manos delante de ti. ¿Y sabes por qué hacemos esto? Porque es una forma física y simbólica de decir, Espíritu Santo, realmente queremos que vengas. Por años de repente comía y decíamos, Espíritu Santo, gracias por la comida, Espíritu Santo, bendice esto. No queremos hacerlo como un ritual. No queremos hacerlo como un ritual, queremos que de verdad venga el río de Dios. Que venga el río de Dios esta mañana. Espíritu Santo, ven ahora. Y ya está viniendo sobre varios acá. Sí, Señor. Sí, Señor. Espíritu Santo, te damos tantas gracias y te damos permiso para que hagas lo que quieras hacer. Algunos de ustedes están sintiendo inquietud, otros están sintiendo un calor o cosquilleo en sus manos. Y oramos por más de tu presencia ahora, Señor. Más, Dios, más de tu presencia ahora, Señor. No pongas límites si Dios no pone límites. No estamos pidiendo un chorrito pequeño en este lugar. Estamos pidiendo que el río venga ahora, esta mañana, sobre nosotros. Que venga el río de Dios ahora. Más, Dios, si hablas en lenguas, comienza a hablar en lenguas ahora. Más, Dios, llénanos ahora. Más, Dios, más, Dios. Algunas personas incluso vinieron con la expectativa de recibir sanidad física. Y déjame decirte algo, ni siquiera va a ser necesario. Ni siquiera va a ser necesario que oremos por ti. Algunas personas tenían un dolor en su cuello y en su espalda, y si quieres probar ahora, te vas a dar cuenta que ese dolor ya no está. Sí, Señor. Más, Dios, más, Dios. Más, Dios, más de tu presencia ahora, Señor. No nos conformamos con lo que hemos vivido. Gracias, Señor, por tantas reuniones en este lugar y en la Araucanía, Señor, con tu presencia. Pero, Señor, danos un nivel tan fuerte de tu presencia y profundo que nos lleve a soñar aún más, Señor. Aún más, Señor. Gracias, Señor, por el mover del Espíritu que está ocurriendo en Ecuador, Señor. Pero escucho tan fuerte esto. ¿Y por qué no otros lugares también? ¿Por qué este río no se extiende hacia el resto de Latinoamérica? Sí, Señor.
Sí, Señor, y yo te doy gracias, Dios, por la unción misionera que has puesto sobre Melvin, sobre Verónica, Dios. Y esto va a comenzar a incrementar. Y Dios les ha hablado incluso acerca de acercarse más a la selva, sin temor. Y Dios les va a respaldar. Más, Señor. Más, Señor. Yo oro, Señor, porque veo en este lugar una cosecha de flechas encendidas que saldrán desde este lugar hacia las naciones. Desde la calle a una cuadra más allá, hasta distintos sectores de Latinoamérica, Señor. Espíritu Santo, gracias porque has hecho de esta casa una casa de la presencia de Dios para impartir. Y ahora entiendo también por qué diste esta palabra a esta iglesia, porque veo que este pequeño río, a medida que entre más lejos lo lleven, más se va a comenzar a incrementar. Sí, Señor, yo te doy tantas gracias, Señor, tantas gracias. Tantas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué apuntar lejos? ¿Por qué apuntar lejos? Porque imagínate, si cae un pequeño charco de acá, es poco lo que se va a entregar allá. Pero si queremos inundar las naciones, el río y la presencia de Dios tiene que ser aún más fuerte en esta casa. Y Dios lo está empezando a impartir esta mañana. Más, Dios, más de tu presencia. Más, Dios, más, Dios, más, Dios, más, Dios. Gracias, Señor, por el mover evangelístico que está gestando. Veo a jóvenes remeciendo las calles, Señor, remeciendo las calles sin temor, porque saben quiénes son. Y yo te doy gracias, Señor, por el liderazgo de esta iglesia, porque los has probado y los has pasado por el fuego para ser fieles a la visión que tú das, Señor, pero también para impactar vidas y transformar naciones, Señor. Quisiera tener un tiempo de ministración e impartición, así que quienes estén experimentando la presencia de Dios o quienes quieran, vengan de alguna manera acá adelante. El que tiene sed y hambre, venga acá ahora y queremos orar por ti. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo y por tu presencia. Gracias.